O la clase. En el tema de hoy, en el vídeo de hoy, veremos un poco el asuntillo este de la revolución industrial y la sociedad de clases, que es francamente interesante porque nos ayuda también a comprender por qué el mundo de hoy es como es y no es de otra manera. Entonces aprenderemos un poco de manera general. Pues yo qué sé, pues que es una revolución económica, aunque lo deberíamos intuir, las causas que hicieron posible, que propiciaron la revolución industrial en Reino Unido y no en ningún otro lugar del mundo, y en ese momento concreto además, las diferencias que hay entre la producción artesanal, la producción industrial, las consecuencias de la revolución industrial. Hablaremos también un poco de las ideologías obreras y hablaremos también de lo que supone una sociedad basada en las clases y no en el nacimiento, que es algo verdaderamente novedoso en este momento. Entonces, bueno, hablábamos en vídeos anteriores que una revolución es un cambio muy grande, muy profundo, en un muy poco tiempo. Entonces, la revolución industrial implica que aparece el concepto de industria, es decir, el sector secundario empieza a tomar más poder, más importancia frente al sector primario, que había sido el motor de la economía durante toda la historia hasta este momento. Y entonces, como eso se produce de una manera muy rápida en el tiempo y cambia profundamente las bases de la sociedad, pues estamos ante la revolución industrial. Es así de sencillo y así de complejo también. Más o menos podemos hablar de revolución industrial a partir de 1750, a mitad del siglo XVIII, y sobre todo lo vamos a centralizar en este momento en Gran Bretaña. Veremos ahora por qué. Las causas que propician que la revolución industrial se dé en Reino Unido y no en otro lugar son varias, son complejas, pero podemos distinguir diferentes e intentar incluso simplificar. Vamos a ver, durante el siglo XVIII las condiciones de vida de las personas habían mejorado. ¿Por qué? Pues buenas cosechas implican que la gente come bien. Cuando la gente come bien, enferma menos. Y cuando enferma menos, pues se muere más tarde y le da tiempo de tener muchos hijos. Porque antes la gente tenía muchísimos hijos. Entonces, eso por un lado. La producción agrícola es buena y la gente lo nota en la salud. Por otro lado, también tenemos una corriente ilustrada que nos está diciendo que hay que fiarse de la ciencia. Y si te fías de la ciencia, pues por ejemplo dejas que a tus hijos los vacunen. Con esta cosa tan novedosa que le ponían a las vacas, de ahí, la vacuno viene por vaca. Pues como le dejas a tus hijos que le pongan las vacunas correspondientes, pues se te mueren menos de viruela. Y como se te mueren menos, esos hijos a su vez tienen más hijos. Entonces, todo esto al final lo que va lo que va a dar lugar es que, como en general la gente se preocupa más de la salud y come mejor, y también la gente que gobierna las ciudades pues se preocupa de cosas como que haya alcantarillas, de que la gente no tire los desechos en la calle, de que las casas tengan ventilación suficiente como para no estar todo el día ahí con tus propios gérmenes. Todos esos factores que tienen que ver con la salud, que son factores sanitarios, lo queréis llamar así, o factores higiénicos, eso propicia que haya mucha gente. Mucha más gente, por lo menos que antes. Entonces, otro factor que tenemos que tener en cuenta es que hay una serie de mejoras en la agricultura. Entonces, antes cada familia de Inglaterra tenía un terreno pequeñito que cultivaba, y claro, si tienes un terreno pequeñito, tienes un rendimiento pequeñito. Pero si tú eres una persona que se dedica a comprar campos y a hacer campos más grandes, cuando tú cultivas campos más grandes, tienes rendimientos más grandes, porque a lo mejor para tu campo de 1 metro cuadrado no compras maquinaria, ya lo haces tú con una azada, pero si tienes un campo de 1000 hectáreas, tienes que comprar maquinaria, entonces inviertes en eso y la producción sube. Por otro lado, se inventan en esta época pues por ejemplo el arado de vertedera, que es lo que llamamos en inglés steel plough. El arado de vertedera, que lo inventa un señor que se llama John Deere, y si a lo mejor tenéis familiares agricultores, lo habréis visto en los tractores, porque sigue siendo todavía a día de hoy una marca, John Deere, o según en qué pueblo preguntes, John Deere. Bueno, que el arado de vertedera es un arado que permite arar es hacer un surco en la tierra para echar las semillas, ¿vale? Permite hacerlo a una profundidad más grande, ¿vale? Son surcos más profundos. Si tú
haces un surco más profundo, tienes más posibilidades de que la semilla germine, porque si lo dejas con un surco poco profundo, pues a lo mejor viene un pájaro y se lo come, a lo mejor hay una lluvia muy fuerte y la semilla se va, bueno, es más difícil que arraigue, pero con unos surcos, lo que os digo, más profundos, es más fácil que las semillas lleguen a germinar y que salga una planta que luego te puedas comer. Además, son arados que se rompen con menos facilidad que los arados romanos, que eran los que estaban manejando hasta ahora. Entonces, pues bueno, esto pues es una mejora que hay que tener en cuenta. Por otro lado, también tenemos cosechadoras automáticas. No es lo mismo coger un manojillo de trigo y cortarlo con una hoz a mano y comerte todo el campo, que tener una máquina que te haga el trabajo. A más máquinas, más rendimiento, más tierra puedes tener porque no terminas exhausto. Entonces, pues bueno, esto es un proceso. Por otro lado, estamos asistiendo también al nacimiento de la química. Y la química tiene que ver sobre todo con medicamentos, bueno, y también con fertilizantes. Entonces, si tienes un campo fertilizado, te va a rendir más que uno que no lo es. Antes, la fertilización que se utilizaba era pues los excrementos del ganado, pero solo con eso no era suficiente. Entonces, pues bueno. Y luego, por otro lado, se inventan una cosilla que se llama sistema Norfolk, que es la rotación de cultivos. Es decir, se dieron cuenta durante la historia, se dieron cuenta de que los campos terminaban por agotarse y que a veces, pues bueno, no rendían tanto como antes. Y lo que hacían para que volvieran a rendir era dejarlos en barbecho. En barbecho implica que no cultivas nada durante una temporada. Entonces, si tú no cultivas nada, no sacas nada. Es decir, tienes la mitad del campo o el campo entero muerto durante un tiempo. Se dieron cuenta de que había unos cultivos que necesitaban una serie de nutrientes y otros que necesitaban otros, y que quizá era una idea combinarlos en el mismo campo. Es decir, un año tú cultivabas, trigo. Al año siguiente cultivabas nabos. Al siguiente cultivas cebada. Y al siguiente cultivas alfalfa. Y así luego vuelves a empezar con esta rotación de cultivos. De esta manera no tienes que dejar nada en barbecho. Siempre estás cultivando algo. No siempre lo mismo, pero algo, y tú puedes venderlo. Entonces, puedes vender el trigo para hacer pan, y el año que te toque alfalfa, pues lo vendes para alimentar a los caballos, ¿vale? Y siempre estás sacando un rendimiento económico del campo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la gente está empezando a ganar dinero con la agricultura, ya que no sea una agricultura simplemente de subsistencia. Más cosas. Tenemos que Gran Bretaña, en este momento, es la reina de los océanos, es decir, es la que tiene una armada más potente en todo el mundo. Antes era la Armada Española, pero ya hablamos en otros vídeos que decayó, y claro, la armada más potente es la que tiene que ver con Reino Unido. Entonces, con unos barcos bastante tochos que funcionan guay por el océano, tú lo que puedes hacer es comerciar. ¿Con quién comercias? Hombre, pues principalmente con tus colonias, porque para eso tienes tú unas colonias en Estados Unidos preciosas y en Canadá que necesitan de todo, porque como no tienen de nada, se lo tienes que llevar desde la metrópoli. Entonces, para empezar, tienes todo ese mercado de las colonias, luego vas a ir conquistando otra serie de terrenos, por ejemplo, en África, que también van a necesitar productos de la metrópoli, pues los vendes tú, ¿para qué se los van a comprar al vecino? Si los puedes vender tú. Y por otro lado, si tú mejoras dentro de la propia isla de Gran Bretaña, a la propia isla de Inglaterra, si tú mejoras las comunicaciones, haces ahí unas carreteras buenísimas, haces unas vías fluviales, es decir, por los ríos, facilitas que se puedan comerciar entre diferentes ciudades, ahí tienes otro mercado. Y esto lo supieron aprovechar muy bien. Por otro lado, pues se dan cuenta de que no tienen que hacerlo todo a mano y empiezan a inventar nueva tecnología que tiene que ver con no trabajar todo el rato tú, sino dejar que una máquina lo haga por ti. Y esto, que parece una tontería ahora mismo, bueno, pues hasta ahora no había sido posible porque no estaban tan avanzados tecnológicamente. La primera máquina que se considera como tal, porque es una máquina que tú la pones y funciona sola, más o menos, es la máquina de vapor. Entonces la máquina de vapor la inventa James Watt en 1769, tiene como combustible el carbón, y entonces cuando tú tienes una máquina de vapor, tú puedes hacer, por ejemplo, pues una mina más profunda, pues porque tú puedes sacar cosas con profundidad, no tienes que hacerlo con una polea.
O tú puedes inventar, no sé, el ferrocarril, que no deja de ser un vehículo en el que las ruedas se mueven solas. Entonces esto va a propiciar que el vapor de agua se convierta en algo muy relevante para generar energía que va a mover cosas, las cosas que tú quieras, pero las van a mover, no tienes que llevarlas tú a mano. Entonces, con todos estos mimbres que tenemos, pues mucha gente que demanda productos. Además, estás fabricando muchos productos porque tienes nuevas máquinas. Bueno, pues tienes ahí un germen que al final lo que pasa es que tienes una revolución industrial. ¿Qué va a pasar? Que como hay mucha población, esa población quiere comer. Como la gente necesita mucha comida, los empresarios que tienen campos van a pensar en sacar más rendimiento del campo. Y es entonces cuando hacen, pues lo que os digo, del sistema Norfolk, de cambiar los cultivos, se compran maquinaria, todas estas cosillas. ¿Qué pasa? Que esa gente además va a tener un capital sobrante. Es decir, va a tener tanto dinero que lo que va a hacer es invertirlo en otras cosas. ¿En qué lo va a invertir? En otro tipo de industria. Imaginad, un agricultor que tiene mogollón de pasta, ya no sabe en qué gastar el dinero porque le va genial en su campo. Y a lo mejor tiene un colega que tiene una fábrica de una fábrica textil. Y le dice, oye, pues me encanta tu fábrica textil. Si te pongo pasta, ¿tú me das algo de los beneficios? Venga, pa'lante. ¿Vamos a invertir en qué? En comprar una máquina para mi industria. Y así, poco a poco, el sistema va cambiando. Todos los beneficios que van sacando también los comerciantes se invierten a su vez en industria que hace que sea más barato producir. Y la mecanización lo que hace también es que los productos sean más baratos de producir, porque no es lo mismo tener a un tío toda la mañana cosiendo que te hace una camiseta que tener una máquina que en una mañana te hace 10 camisetas. Hombre, pues la diferencia es sustancial. Por otro lado, tenemos que saber que las industrias estrella de este momento van a ser 3. La industria textil, porque todo el mundo necesita vestirse. Todo el mundo, las necesidades básicas de cualquier persona son la comida, que hemos visto que la teníamos cubierta con las buenas cosechas y con los avances tecnológicos del campo. Todo el mundo necesita una casa, que bueno, pues yo qué sé, pues este es otro asunto. Y todo el mundo necesita ropa. Entonces la ropa es un bien muy demandado. Otra industria que tenemos que tener en cuenta es la del hierro y el acero, que ahora os contaré la diferencia, y por otro lado la del transporte, es decir, el poder comunicar ciudades se convierte en una industria en sí misma. Entonces, en la industria textil, pues lo que os digo, antes hacer un jersey era un producto de lujo porque es que tardas mucho en tejer un jersey. Pero cuando tú empiezas a mecanizar el proceso, lo que haces es primero hacer más productos, más jerseys o más pantalones, lo que sea, y además como haces tantos, pues el precio baja, con lo cual es más accesible a todo el mundo. ¿Qué necesita una industria textil? Necesita muchos trabajadores. Los trabajadores normalmente están en las ciudades porque es donde están las industrias. ¿Y qué innovación vamos a ver también y que tiene que ver con la industria textil? La división del trabajo. Es decir, en una fábrica de ropa, tú no haces un pantalón entero. En una fábrica de ropa, tú tienes una persona que se dedica a cortar pantalones. Tienes otra persona que se dedica a coser pantalones. Otra persona que se dedica a poner los botones. Otra persona que se dedica a, coser los bolsillos. Y de esta manera el trabajo es más rápido, porque tú te especializas en solamente un punto de la producción. No tienes que estar toda la mañana haciendo un pantalón entero. Tú vas sacando el trabajo, pam, 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 hasta que al final sacas varios. Por otro lado, la industria del acero y del hierro empieza a tomar fuerza principalmente porque se descubre cómo se hace el acero. El acero es una aleación, es una mezcla de hierro con carbono. ¿Qué produce? Pues a ver, el hierro es muy pesado, el hierro se rompe con facilidad, las espadas de hierro se rompen. Y lo que descubren en este momento es esa aleación que tiene que hacerse con una temperatura súper alta en unos altos hornos, y entonces el acero es más dúctil, es decir, se trabaja mejor y es más maleable, aguanta mejor las torsiones que el hierro, con lo cual el acero es lo mejor que tenemos en este momento para hacer, por ejemplo, vías de tren o para hacer edificios. Porque el hierro se quiebra, se rompe, pero el acero aguanta mejor esas torsiones y esos pesos. Para fabricar lo que necesitamos altos hornos. ¿Y qué necesitan los altos hornos? Carbón. Entonces,
pues hay que tener todas esas cosillas en cuenta. La revolución del transporte implica que el transportar mercancías y personas se convierte en sí mismo en una industria. Es decir, se vuelven como locos en Inglaterra y luego en el resto del mundo fabricando trenes, fabricando locomotoras y vías de tren para unir los diferentes puntos entre los que luego van a poder comerciar. El tren no se había inventado hasta ahora. El acero no lo habían podido trabajar hasta ahora. No tenían tampoco muchos productos para comerciar entre ciudades. Ahora sí, con lo cual es que esto es todo como la tormenta perfecta. Con los barcos pasa lo mismo, se empiezan a hacer barcos de acero. Los barcos de acero son más fiables que los barcos de madera y además pueden transportar más carga, con lo cual lo que antes tú te llevabas en 10 barcos, ahora te lo llevas en uno. Y es más barato, no es lo mismo hacer 10 viajes que uno. Entonces todo esto está propiciando que la gente empiece a tener, primero, más productos para comprar, segundo, unos precios más baratos y tercero, que la gente esté ganando mucho dinero con el comercio y con la industria. Visto esto en Reino Unido, tenemos que hablar también un poco de en el resto de Europa qué está pasando. Los factores que se daban en Reino Unido no se dan en el resto de Europa así en general, se dan en unos puntos muy concretos, que van a ser en este momento, en esta primera ola de revolución industrial, Alemania, Bélgica y el norte de Francia. ¿Qué tienen esos puntos de especial que no tiene el resto de Europa? Primero, tienen abundantes reservas de carbón y también de hierro, lo que van a producir que puedan sacar el carbón para sus industrias, para generar vapor de agua, para generar esa energía que necesitan los trenes para moverse, para generar esos altos hornos que tienen luego para trabajar el hierro y el acero. Además, es una zona muy densamente poblada. De hecho, en la actualidad es la zona más poblada de Europa. Ese triángulo que hay entre Alemania, Bélgica y Francia. Hay mucha gente, si hay mucha gente, hay mucha demanda. Hombre, tú no vas a montar una empresa, una industria de ropa en un pueblo de 10 personas. Eso no tiene sentido. Pero si tú tienes miles de personas deseosas de comprar ropa, allí tienes que poner la industria. Por otro lado, tienen capital dispuesto a invertir. Claro, tienen gente que tiene dinero para poder pagar eso. Y además tienen una red de locomotoras, de trenes, que es muy favorable para poder comerciar con esos productos. ¿Qué pasa en España? Pues que en España no se está dando ninguna de esas condiciones necesarias para la revolución industrial. A ver, la revolución industrial hemos visto que empezaba en 1750. En 1750, en España, estamos casi saliendo de la guerra de sucesión. Estamos a otras cosas. La sociedad es muy diferente en España de cómo es el Reino Unido. Pero es que además, conforme va avanzando el siglo XVIII, estuvimos viendo que estábamos ahí en guerras, en historias. En el siglo XIX empezamos el siglo con una guerra. Yo qué sé, estamos en otras historias. Entonces, viendo eso, que son como causas o factores políticos, tenemos que ver también que tenemos otra serie de problemas, como por ejemplo, el 70% de la población de España, que además es un país poco poblado y muy poco densamente poblado, se dedican al campo, son campesinos. Los campesinos no compran, porque los campesinos bastante tienen con comer, ¿vale? Entonces no pueden comprar productos manufacturados. Por otro lado, tenemos poco carbón y encima de mala calidad. ¿Qué implica que sea de mala calidad? Que no genera la energía suficiente como para, por ejemplo, trabajar el acero. Entonces, tienen que importarlo de otros países, con lo cual tampoco es tan rentable, porque si tú tienes la fábrica al lado de la mina, pues bien, si tienes que traer el carbón de Bélgica, es muy caro. Y por otro lado, no hay una burguesía que tenga tanto dinero como para que le interese invertir en industria. ¿Quién va a invertir? Pues gente de otros países, como Francia o como Gran Bretaña. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que, por ejemplo, los primeros trenes que van a circular en España se van a hacer con capital, con dinero extranjero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto? Pues que los beneficios que genera no se quedan en el país, se van para Francia y para Reino Unido para que sigan invirtiendo en sus propias industrias, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto tampoco nos beneficia demasiado. Hasta aquí, primera parte del tema 4 hemos quedado. Espero que sea de utilidad.